Hola, bienvenidos a Cardiálogos otra vez. Estamos presentando ahora con el doctor Erasmo de la Peña un tema muy importante en la actualidad acerca de la hipertrofia ventricular. Y para esto, este es un capítulo especial en colaboración con el capítulo de imagen de la Sociedad Mexicana de Cardiología, con el cual preside la doctora Laura Victoria Torres y que nos ha pedido hacer esta colaboración. Y esperamos que hacer una serie de capítulos con temas específicos acerca de la imagen cardiovascular que sean de utilidad académica para todos los cardiólogos que nos siguen, nos escuchan a través de las redes como YouTube. Y para eso, en esta ocasión, tenemos un invitado súper especial, un colaborador excelente. Erasmo, ¿me ayudas a presentarlo? Sí, es un honor. Siempre me da gusto presentar amigos, ¿no? Y la verdad es que me aprecio de rodearme de amigos muy inteligentes. Él es uno de ellos, el doctor Carlos Jerjes, Jr. Sí, Carlos, tengo que hacer la aclaración. No, voy a esperar a ver a tu papá. El doctor Carlos Jerjes es un excelente cardiólogo que además tiene un posgrado en imagenología cardiovascular avanzada que realizó tanto en el Hospital Clínico de San Carlos y en el Montepríncipe, ambos en Madrid. Actualmente se desempeña como director de imagenología cardiovascular avanzada del Hospital MAC en La Viga. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, doctores? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos a la orden para discutir este tema tan interesante de la resonancia en miocardiopatía hipertrófica y el diagnóstico diferencial de hipertrofia ventricular. Claro, hago la aclaración aquí. Específicamente la idea es abrir los ojos, como lo hemos hecho nosotros, que estamos más en contacto con la mecanología cardiovascular, recordando que Luis, además de ser ecocardiografista, tiene una alta especialidad en imagen cardiovascular. Y Luis, en algún momento platicábamos acerca de la definición de la hipertrofia ventricular izquierda. Es una definición específicamente para definir lo normal de lo anormal. Es una definición que se adoptó en los 70. O sea, son estudios chiquitos de los 70. De esas cosas que se van quedando y no sabes por qué se van quedando. Y ahí se van, o sea, se vuelve tan rutinario que nadie los cuestiona. Hasta que con la resonancia magnética nos dimos cuenta que indistintamente lo que hace la ecocardiografía es que es muy simple. Si el paciente está muy hipertrófico, lo vas a detectar. El tema es cuando tienes un apex que no lo ves en el eco y que es un apex que ha perdido el adelgazamiento apical, que es una miocardiopatía, pequeña miocardiopatía apical, pacientes que tienen probablemente un incremento del grosor a nivel de la unión del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho y que no necesariamente en el eco está perpendicular. Recién acabo de ver una tomografía de un paciente mío, tiene taquicardia ventricular no sostenida aislada, coronarias normales, pero tiene un engrosamiento del septum que fue clasificado como un septum sigmoideo. Sin embargo, es un septum de 17 milímetros, el cual no es del todo normal. Sí, entonces pues hay que investigar en estos casos, ir más allá y no dar las cosas por hecho. Si, bueno, tiene septum sigmoideo, sí, 17, hello, no es algo normal. Entonces, hay varias cosas que hemos discutido específicamente. Queremos discutir en esta ocasión con el doctor Carlos. Lo hicimos hace días también en otro foro. Hablamos de lo que es la hipertrofia ventricular, pero sobre todo para el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica, en donde el día de hoy lo que hacemos específicamente en resonancia es un cálculo basado en la talla y el sexo, es decir, en las características de cada persona. Esto utilizando bases de datos de 5, 7, 10 mil personas. Para los que no están enterados y seguramente lo saben, en el Reino Unido se hace muchísima resonancia cardíaca, muchísima. Sustituyó completamente la cardiología nuclear por cuestiones de costos. Es decir, una socializada, es más rápido, es menos costoso y es más sensible y específico para, sobre todo para detección de debilidad, para la detección de fibrosis, para la detección de fibrosis difusa, en la cual no sabíamos nada hasta que llegó la resonancia, por lo menos de manera no invasiva.
de manera invasiva, pues obviamente el ictólogo sí se la sabe de todas, como siempre, ese siempre tiene el diagnóstico tarde, pero lo tiene, y es veías corazones huesos con fibrosis a nivel del mesocardio, que en el eco y en la medicina nuclear no los veías. Entonces, a mí me gustaría que en este episodio nos quedáramos, Carlos, y para eso voy a pedir tu ayuda, nos quedáramos con una reconceptualización de lo que es la hipertrofia ventricular izquierda, no solo la patológica, como la miocardiopatía hipertrófica, que a veces es bastante flagrante, si le quieren decir, está allí, está presente, tiene 20 de septum, que está bien. El problema son esos casos en donde en conjunto la masa ventricular está por encima de lo normal para el sexo y la talla de esta persona. Hablaremos también de un par de herramientas que estamos utilizando actualmente, lo que es el grosor global, que lo agregaremos al final, una referencia de específicamente cuál es la fórmula que se utiliza, que contempla no solamente el grosor, sino contempla el volumen telediastólico, así como otros factores, de manera a compensar, y se llama el grosor global del miocardio. Esto tiene mayor sensibilidad y especificidad para alteraciones. La otra es la utilidad de lo que es una calculadora en línea que se llama HCM Calculator o hcmcalculator.com, en donde tú metes el grosor, metes el sexo, talla y peso y te dice cuál es lo esperado para esa persona. Y te habla de las desviaciones estándar que generan esos valores. Por ejemplo, una persona que mide 1,55 y pesa 40 kilos, tiene un grosor de 13, aproximadamente su score Z o el número de desviaciones estándar de la media, el número de desviaciones de la media es de 2 o 3. Es decir, es anormal para esa persona, aunque solo sea 13. Ahí no aplica el concepto de los 70 de más de 15 es anormal. ¿Sí? Y bueno, entonces... Sí, bueno, el problema de la hipertrofia es que es una manifestación, un hallazgo morfológico estructural del corazón muy común, ¿no? Muy común. Todos en la práctica clínica nos enfrentamos a muchos pacientes que encontramos con hipertrofia. El problema es cuando queremos caracterizarla y saber el origen o la etiología. Y lo que hacemos típicamente es, bueno, pues, tiene hipertensión, pues la hipertrofia es por la hipertensión, ¿no? Tiene un septum. Exacto. El 16 está muy hipertenso. Eso es lo que tradicionalmente hacemos. Ahora, hay nuevos hallazgos o nuevas herramientas diagnósticas que nos permiten reclasificar correctamente los diagnósticos de estos pacientes. Entonces, yo quisiera ir con Carlos ya y decir, bueno, Carlos, de los criterios tradicionales que usamos, ¿no? Para el diagnóstico, evaluación de los pacientes con hipertrofia ventricular, músculo, el grosor del septal o posterior mayor, de los métodos tradicionales, ¿cuáles son estos y hacia dónde estamos evolucionando actualmente en la imagen cardiovascular? Claro, pues definitivamente, como comenta el doctor Erasmo, bueno, existe una revolución en imagen cardíaca en donde la resonancia magnética es complementaria. No podríamos decir que sustituye al ecocardiograma de ninguna manera, pero es complementaria y cada vez es más necesaria. La mentalidad ha ido cambiando gradualmente, en donde previamente era un estudio que casi se consideraba exótico, le pediste una resonancia, era un paciente exótico, y ahora es un estudio que debe ser rutinario, de primera línea, a la par que el ecocardiograma, en escenarios tan diversos como miocardiopatías. Actualmente no es posible tener un paciente con sospecha o ya con diagnóstico de cualquier miocardiopatía que no le pidas una resonancia. Eso ya no se puede, no puedes evitar la caracterización si quieres hacer una buena estratificación. Y aplica para una serie de escenarios también que no queda claro si son patológicos o no, en casos de pseudohipertrofia, en casos de fenocopias. Y en general, pues yo creo que la evolución y la tendencia que va a continuar a futuro y muy pronto es ampliar la gama de pacientes, ampliar la evidencia, ampliar el tipo de estudios y de pacientes en los cuales solicitamos resonancia magnética. Y específicamente en el caso de miocardiopatía hipertrófica, sus principales ventajas es la reestratificación del riesgo, la reclasificación de la enfermedad, el seguimiento
e incluso ya hay algunos estudios de seguimiento para el tratamiento. Entonces, básicamente yo creo que en todos los principales rubros de diagnóstico pronóstico, pues aparece. Yo voy a hacer un comentario, algo, mira, últimamente sabemos todos que hay un nuevo medicamento para el tratamiento de la hipertrofia o cardiopatía hipertrófica. Este, definitivamente la industria, pues hay cierto interés en porque diagnostiquemos mejor la cardiopatía hipertrófica. ¿Ustedes creen que esto está influyendo o debe influir en la decisión de hacer una resonancia o no? Yo voy a contestar de una vez, yo creo que no. O sea, puede ser que alguien por este nuevo estudio o estudios acerca de este medicamento digan que estamos tomando más conciencia acerca del diagnóstico, pero la realidad es que hacer diagnósticos en etapas tempranas siempre va a ser una solución mejor para abordar a esos pacientes antes de que la enfermedad haya avanzado y haya hecho pues un problema irreversible. Entonces yo creo que esto de tomar conciencia acerca de la utilidad de los estudios, la evaluación diagnóstica con estas nuevas herramientas que nos da la resonancia es fundamental y no debe estar influida solamente por la decisión de si el tratamiento que le vamos a poner es uno. Y el doctor Erasmo pasó un artículo alrededor del cual queríamos discutir. El cual este artículo habla acerca de cómo la resonancia se enfrenta ante el eco y los criterios tradicionales del diagnóstico de hipertrofia ventricular. Cómo la resonancia nos permite reclasificar a esos pacientes. Es una serie de 300 pacientes a los que se les hizo el diagnóstico de hipertrofia con un electro, un eco, y después de hacerles una resonancia, se dieron cuenta que un gran porcentaje de estos pacientes, específicamente el 40% de estos pacientes, se reclasificó su diagnóstico. O sea, si tú solamente te quedas en el electro y en el eco, pues tienes muy poca sensibilidad, ¿no? Para detectar efectivamente la etiología. Pero si vamos a la resonancia, pues te ayuda a reclasificar correctamente el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se hace esto? Y por eso está aquí Erasmo y el doctor Gerges. ¿Qué ofrece la resonancia? ¿Cuáles son las herramientas específicas que tiene? Tal vez explicado para alguien que es imagenólogo o que no tiene tanto contacto, un cardiólogo general, que no tiene tanto contacto con estas nuevas herramientas. ¿Cómo podríamos explicarles a ellos cuáles son las características, las ventajas que tiene la resonancia sobre un eco convencional? Claro, Carlos nos va a mostrar algunos casos explicando esto. Y en esencia, la resonancia lo que nos permite es no tener una limitación con la ventana acústica, no tienes una limitación con la adquisición del plano, es decir, es volumétrica, puedes adquirir cualquier plano, puedes evitar, la planeación de la adquisición se hace en 3 planos, es decir, la oblicuidad que se genera, por ejemplo, del transductor de un ecograma, de un ecocardiógrafo, si lo evitas o lo disminuyes. Obviamente hay técnicas de ecografía y son de 2 planos en Simultáneo. simultánea. De nuevo, el eco, como dice Carlos, no se sustituye. Luego, además de la capacidad de poder ver, tienes la capacidad de variar muy poco. La variabilidad que tiene la resonancia es muy baja, tanto interobservador como interobservador. Y es en el orden de más de un 3%. ¿Sí? Tanto para el cálculo de volúmenes como el cálculo de masa. Y es el estándar de referencia no invasivo para el cálculo de masa. Por otra parte, te permite hacer una discriminación del tipo de tejido que estás viendo. Si existe fibrosis o no existe fibrosis. De manera tanto microscópica, utilizando mapas paramétricos con T1, que te habla de fibrosis difusa, la presencia de edema y el cálculo del volumen extracelular, que también se ha incrementado en los casos de hipertrofia patológica, de la misma forma que el T1 se ve dado en casos de hipertrofia patológica, como específicamente el caso de la amiloidosis, que es una manifestación también
de la hipertrofia. Sí, claro, es muy interesante cómo la resonancia a través de estas imágenes nos permite no solamente visualizar la fibrosis, sino visualizar la localización de esa fibrosis y también cuantificarla incluso, ¿no? Son herramientas que tiene la resonancia que pues no es posible hacerlas con ecocardiografía todavía. Y efectivamente con ecocardiografía tenemos un gran grado de variabilidad entre operadores en la que de repente ves un eco en que midieron un septum de 12 y otro se lo midió en 15, ¿verdad? Entonces, esa variabilidad es mucho menor cuando utilizamos un método de mayor calidad en su imagen, como es la resonancia, ¿no? Entonces, pues las herramientas nuevas que son los mapas paramétricos. Entonces, doctor Carlos Jerjes, ¿en qué enfermedades, cómo una resonancia me puede ayudar a diferenciar entre una cardiopatía hipertrófica por hipertensión versus otras etiologías, ¿no? Si yo digo, es una cardiopatía hipertensiva, ¿cómo en realidad me la reclasifica? ¿Qué herramientas utilizarías o debe de pedir el cardiólogo para que esta resonancia te dé la información y reclasificar ese estudio? Bueno, mira, estoy compartiendo en este momento la pantalla. No sé si la pueden ver. Sí, la voy a buscar. Está muy bien. Pero como dicen ustedes, este punto de corte de los 15 milímetros suena muy bien, pero a la hora de la hora no está tan bien, porque es muy problemático este punto de corte de los 15 milímetros como umbral absoluto. Es mucho más sensato y razonable la manera en que se hace el diagnóstico en niños, que tiene en cuenta el tamaño del niño mediante Z-score. Obviamente no va a ser lo mismo 15 milímetros en un señor de 2 metros que 15 milímetros en una señora indígena de 1,50 o 1,40. Y sin embargo, pues normalmente así es como uno lo tiene en mente. En cuanto al diferencial, en realidad, pues hay una serie de diferenciadores, pero la cardiopatía hipertensiva suele dar hipertrofia no tan severa. Prácticamente arriba de 18 milímetros, según este artículo, al menos es imposible o muy improbable que sea hipertrófica. Y luego la otra que siempre ponen en los libros, ¿no?, de diferencial, es la hipertrofia fisiológica, aunque en realidad pues sabemos que la hipertrofia fisiológica del atleta también se acompaña de otros cambios ultraestructurales, principalmente por aumento de volúmenes y diámetros, con volúmenes sistólicos más altos, fracción de eyección un poco reducida, pero sobre todo se puede complicar con miocardiopatía dilatada, no tanto con hipertrófica, por el aumento de volúmenes, aunque sí tenga hipertrofia leve, en general va a ser improbable con grosores más elevados. Entonces, en realidad, es una evaluación que se tiene que hacer globalmente, pero yo diría que en la práctica ni la hipertensiva ni la del atleta por resonancia da tanta complicación. La complicación puede ser con quizás otras causas de hipertrofia más, ahora sí, exóticas, sarcoidosis a veces, o enfermedad de Fabry, que es muy rara, o amiloidosis, y otros tipos de hipertrofia pueden ser también diferenciales, que a veces por mala ventana ecocardiográfica pues no puedes detectarla. En general, lo que te va a determinar el diagnóstico no solamente es el grosor, sino evaluar el corazón de manera global. Tiene movimiento sistólico anterior, tiene contacto del septo con la válvula mitral anterior, existe gradiente subaórtico que sea dinámico, el grosor es grande o es mucho más amplio. Obviamente, si tienes hipertrofia masiva de 28 milímetros, 30 milímetros, pues no va a ser, en ningún momento va a ser adaptativa del hipertenso o por el atleta. Por supuesto que la hipertrofia del hipertenso va a ser concéntrica, simétrica en general, o va a tender a ser concéntrica, simétrica. Un patrón muy asimétrico, un patrón completamente apical, es imposible que sea por hipertensión. Y un realce con un patrón típico más extenso, más difuso en los segmentos hipertróficos, también apoya el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Al final, cuando uno considera todo esto en su conjunto, pues
es difícil que utilizando imagen multimodal llegues al diagnóstico equivocado. Mira, recordando un poquito para incluirlo en esto que mencionas, Carlos, hay que recordar los fenotipos negativos también, que tienen ciertas cosas que nos pueden orientar a que de manera temprana estés viendo un posible caso futuro de una miocardiopatía hipertrófica, como son las alteraciones a nivel del electrocardiográfico, inversión de ondas T, con grosores ligeramente o difusamente en el límite y la presencia de criptas que nos orientan, sobre todo la presencia de criptas y engrosamiento de los músculos papilares. Si me permiten mostrarles un pequeño caso, porque estamos hablando de imagen cardíaca, este es un caso que vimos ya hace algún tiempo, de una paciente que le hicieron un ecocardiograma de estrés, por eso se ve así cortada la fase diastólica. Esto lo hizo un compañero residente en ese momento, lo mide el septo en 16 milímetros, así de esta manera, y luego lo manda a resonancia porque tiene hipertrofia severa. Obviamente, si algún ecocardiografista nos está aquí mirando, sabrá de entrada que algo estuvo técnicamente incorrecto, pero muchas veces esto pasa. Si tienes una mala ventana, es lo que puede ocurrir. Por resonancia, en este caso uno lo mide y da 12.5 milímetros, y aquí claramente lo que ocurrió es que estamos incluyendo estructuras que son del ventrículo derecho. Aquí hay un espacio, el septo acaba aquí, esto ya no es septo, esto claramente ya no es septo, esto ya no es septo. Pero luego cuando uno tiene ventanas así, pues a veces no vas a poder evitar medirlo. No necesariamente implica que el ecocardiografista cometió un error, implica que a veces la ventana es la ventana, y así es la vida muchas veces. Les traje este casito que vimos el año antepasado. Por ejemplo, este paciente lo mandaron porque no sé si vean aquí, se veía una sección o en un segmento aquí anteroseptal basal. Sospechaban que era hipertrofia severa. Justo lo voy a pausar en el momento correcto. Pero ahí veían como, oye, aquí está como hipertrofia severa septal, vamos a medirla, ¿no? Entonces, entonces, la pregunta es, ¿esto podrá ser un septo sigmoideo? ¿Podrá ser una... Oh, es otro caso. ¿Podrá ser una miocardiopatía? Tiene aceleración también. Ahí no. Ahí no. Entonces ahí tú lo mides y claramente aquí, pues, uno puede determinar fácilmente por resonancia que sí, es una hipertrofia muy focal de este segmento, que si yo la mido de la manera correcta, pues me va a dar un grosor elevado, más de 15 milímetros, y aquí esto es un paciente que da criterio de miocardiopatía hipertrófica. Aquí, pues bueno, parece ser algo sencillo, pero a veces pasa lo que en este otro caso, lo mismo, exactamente lo mismo, un paciente con sospecha de hipertrofia, y lo mandan, y entonces aquí uno lo ve, y ahí hay un segmento en el septo basal medio, donde, bueno, si yo lo mido aquí, así como está medido, yo incluyo todo lo que veo, pues a lo mejor me da 14 milímetros, pero en realidad noten que lo que vemos del lado del ventrículo derecho, esto que se ve aquí, no sé si ven mi mouse o no se ve mi Sí, mouse. sí, sí, se ve. La manita, esto no incluye, esto son estructuras del ventrículo derecho. Si tú mides esto así, Correcto, pues se te va a ir un diagnóstico de hipertrofia moderada o severa, quizás, cuando claramente el septo acaba aquí. correcto. Y esto no tendría que haberse incluido, pero es muy similar al otro caso. Ya con la experiencia uno por rezo, pues no se le va, pero a veces por eco se te puede ir simplemente por el hecho de que no puedes tener necesariamente una ventana que te permita diferenciar, o tienes cosas así, ¿no? En un caso extremo, ¿no? De malas ventanas, y pues lo tienes que intentar medir. Y en este caso, es muy similar las condiciones de este artículo con respecto al que estábamos discutiendo, donde la resonancia reclasifica. Aquí por eco eran 2.9 centímetros de septo, pero aquí vemos un caso muy similar a lo que vimos anteriormente, en donde, bueno, realmente el septo acababa aquí. Y esto ya es músculo del ventrículo derecho, esto no es parte del septo, y queda aquí. O al revés, en este caso, pues parecieran 15 milímetros, para la hora de medirlo, eran 1.7 por rezo, aquí parecían 2.2 centímetros, pero igual les pasó lo mismo, se fueron muy lejos, igual que el primer caso. Entonces, pues es una cuestión que frecuentemente vemos, o el caso que discutíamos, doctor, en la sesión anterior, donde, bueno, aquí pues no queda claro qué está pasando. Es una paciente con diagnóstico de cardiopatía hipertensiva, con un septo de 13, pero es porque no tengo buena ventana. Aquí yo no estoy viendo bien qué pasa acá arriba en el ápex, no se ve simplemente, o si lo Sí. veo en retrospectiva,
Se ve muy mal el ápex, ¿no? No puedes definir Sí, bien pero no sé, bordes endocárdicos. exacto, pero bueno, no sé, a lo mejor, no sé cómo ve usted aquí, Doc, que ya con un poquito más de experiencia, si aquí lo ve normal o... Pareciera que no se mueve nada más, pero es difícil decir con el eco. Quizás con Sí, muy un difícil. ecorrealizador pudieras tener una mayor definición del subendocardia, que es básicamente lo que te va a dar la diferencia. Y esa es una de las cosas importantes que la mencionábamos, es la pérdida del enlazamiento apical, que lo vemos en la resonancia. Tú puedes tener todo normal. Si tienes un ápex que es mayor de 6 milímetros, es totalmente anómalo. O un músculo papilar arriba de 10 milímetros o con un peso menor de 15 gramos. Pues esta es la resonancia de ese paciente, es la misma, el mismo año incluso, con algunos meses de diferencia, nada más que esto no lo veíamos, estaba pues con artefacto de campo cercano y demás, y pues llevaba desde el 2011 con diagnóstico de cardiopatía hipertensiva hasta que alguien le pidió una resonancia y bueno, ya no hay duda de que esto no es un fenotipo de hipertrofia Apical. adaptativa. Sí, esto es una miocardiopatía hipertrófica apical de libro, que no tiene nada que ver con la imagen contemporánea que veíamos acá, ¿no? Sí, totalmente. Es el tema de todos los días, ¿no? En los laboratorios de imagen. Así es. Correcto. Sí, el eco es una excelente herramienta diagnóstica, obviamente tiene sus limitaciones y ahora nos estamos dando cuenta que definitivamente la imagen multimodal es una maravilla, ¿no? Y yo creo que hay que apoyarnos entre imagenólogos para eh, hacer diagnósticos más correctos, ¿no? Beneficio del paciente. A beneficio del paciente, claro. Sí, hace muchos años, hace poco me tocó verlo, pero hace muchos años cuando me tocaba hablar de tomografía o de resonancia e invitaban a un cardiólogo nuclear o a un ecocardiografista, la razón de las charlas era echar abajo la otra técnica, ¿sí? O sea, es buscar demeritar la otra técnica con los errores que pudiera tener. Hoy en día sabemos que eso se tornó eh, pues en algo en lo que no solamente no podemos denigrar la otra técnica, sino que tenemos que apoyarnos en las ventajas de esa técnica, porque todo va en beneficio del paciente. Es muy diferente el pronóstico de uno que el paciente con hipertrofia hipertensiva versus hipertrofia patológica. Y volviendo un poquito al estudio, ellos encontraron, es un estudio de unos italianos, un estudio corto, pero nos habla de la actividad y de cómo de la sospecha electrocardiográfica y la sospecha ecocardiográfica, la resonancia ayudó a proveer o excluir, es decir, corrobora la presencia o ausencia de cardiopatía hipertrófica, reclasifica hasta en un 20% de los casos y estos pacientes con sospecha de hipertrofia en el electro o en el eco, en un 70% de las ocasiones les hizo el diagnóstico. Sí, justo lo que estaba diciendo Carlos, o sea, justamente estos casos que él nos presentó de cómo había una sospecha de cardiopatía hipertensiva, que era la causa de la hipertrofia, y después de hacerle la resonancia se dieron cuenta que no era una cardiopatía hipertensiva, era una cardiopatía hipertrófica. Esa fue la razón más común de reclasificación de diagnósticos, ¿no? De una hipertensiva a una hipertrófica, ¿no? Eso fue la razón. Y la segunda razón más común fue de una hipertensiva a una amiloidosis, ¿no? Sí, y muchas veces recuerdo también ver pacientes que tenían hipertrofia o hipertensión y que tenían sístoles ventriculares con taquicardia ventricular no sostenida y tenían una hipertrofia importante, entonces aumentan el antihipertensivo de nuevo. En esos pacientes también donde hay alteraciones del ritmo, hay que descartar que se trate de una miocardiopatía hipertrófica que a lo mejor no va a tener 20, no va a tener 18 de diámetro, puede tener 15, 14, 16, no sé, pero tener fibrosis de reemplazo. Yo creo que esta reclasificación no solamente un tema de, hicimos el diagnóstico correcto, es un tema pronóstico para el paciente, ¿no? Definitivamente es muy diferente decirle al paciente, oye, es una cardiopatía hipertensiva, oye, tienes una cardiopatía hipertrófica o una amiloidosis, pues el pronóstico o la implicación pronóstica es muy diferente, ¿no? Y es parte también lo que nos presenta el artículo, como un gran porcentaje de pacientes pues cambió su pronóstico, ¿no? En relación al diagnóstico
reclasificado por resonancia. Claro, les dieron seguimiento en el tiempo y la misma reclasificación generó una predicción, una mejor predicción de los eventos duros de estos pacientes. Así es, arritmias. Arritmias y muertes. Carlos, querías ponernos un último casito por ahí, ¿verdad? Y unas... Andaba aquí viendo que mostrar, es que esta es una macroconferencia de una serie de casos del tema en cuestión, pero si tengo que elegir alguno, les pondría rápidamente... Carlos, perdón, en lo que preparas el caso, también recordar algo en lo que muy frecuentemente los pacientes con estenosis aórtica y le atribuimos a la hipertrofia. A la estenosis. Pero no es cierto. No, sabemos que hasta un 18% de los pacientes con estenosis aórtica tienen amiloidosis y el TAVI mejora síntomas, pero no mejora el pronóstico. Le pones el TAVI y se sigue sintiendo igual. Entonces, definitivamente la estenosis aórtica es otra entidad en la que tenemos que evaluar bien la hipertrofia ventricular y ver cuál es su etiología, porque muchas veces la causa de la hipertrofia es una amiloidosis y no la hipertrofia en sí, no son patologías que pueden ir. Y poniéndonos de acuerdo, y corrígeme, Carlos, si digo alguna excepción, es que tampoco le vamos a pedir a todas las estenosis aórticas una resonancia, pero sí le vamos a pedir a aquellos que sean pacientes añosos, y la mayoría tienen arriba de 70 años, digo, aquellos pacientes que tengan una disfunción sistólica también, que tengan una hipertrofia que exceda también los límites de los que hemos hablado, tanto calculando las desviaciones estándar con esta calculadora que mencionábamos, hcmcalculator.com, y eso va a ayudar a definir, es decir, el ecocardiograma nos ayuda a cribar qué pacientes deben de ir o no a una resonancia continua en estenosis aórtica. Esa es la página, Carlos. Sí, esta página yo la empecé a usar porque usted me dijo que la usaba y la verdad es que sí, está bastante ilustrativa de cómo van cambiando los parámetros en los últimos 5 años. Es personalización del diagnóstico, sí, ¿no? Ya no estamos hablando de lo mismo es para todos, sino es personalizar de acuerdo a las características del paciente el diagnóstico correcto, ¿no? Y mire, y ese es un reto del que nos enfrentamos todos los días los que hacemos clínica, los que seguimos consultando. Sabemos que de repente tienes pacientes que no encajan en el cuadro de los lineamientos, de las guías. Y una de las cosas que le digo a muchos de mis pacientes es que esto que estamos viendo es medicina de masas. Estamos hablando de un grupo de gente que tiene una patología, en este caso hipertrofia. Estás viendo que hay 15 o más tienen hipertrófica. Sí, estás hablando de miles de casos con ecocardiografía en los que se ha encontrado, y bueno, es bastante sensible, pero es poco específico. Poco específico. Obviamente, entre más reduces. Entonces, lo que hace esto es la resonancia, es mejorar tu especificidad, mejorar tu sensibilidad y de esa forma tener una objetivización del riesgo del paciente. Claro. Y recordando también que cuando tenemos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica que tiene más del 15% de fibrosis del ventrículo izquierdo, este es un paciente en el cual se beneficia muchísimo de la implantación de un desfibrilador. Creo que es una práctica subutilizada aquí en México. Hay un tema ahí de medicina en el tema de costos y todo, pero es algo que tenemos que estar también más conscientes, ¿no? De la utilidad de estos dispositivos para prevenir muerte súbita en pacientes que de verdad lo requieren, ¿no? Y depende también del centro. Aprovecho lo que hacemos en Zambrano León, es que cuesta lo mismo un ecocardiograma que una resonancia con contraste, ¿sí? A nivel hospitalario. ¿Cuál es la razón? Bueno, tal vez el eco está más disponible, es más rápido de hacer, la resonancia pues hay que programarla, pero la verdad es que son estudios que se complementan de forma excelente, y creo que la razón de este video podcast que estamos haciendo ahora y de esta colaboración con el capítulo de imagen de la Sociedad Mexicana de Cardiología es específicamente evaluar la utilidad que tienen estas herramientas de la resonancia para diagnosticar mejor a nuestros pacientes y que cada vez los usemos más, ¿no? Y que no nos quedemos solamente con, le hicimos un eco y eso fue suficiente. Claro, porque una de las cosas es que también a considerar es que para que se pueda la medicina tiene que llegarle a
toda la población. ¿Cierto? Y cuando tú te pones a decir, bueno, es que no tenemos en mi centro una resonancia, hay muchos lugares en donde potencialmente cualquier resonador de 1.5 Teslas puede hacer una resonancia del corazón. Solo necesita que esté equipada con el software para hacer dos cosas, hacer cines y hacer realce tardío. Con eso, ustedes tienen el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Ya más profundo y aparatos más nuevos, pues mapas paramétricos, pues ayudan con la fibrosis intersticial y el volumen extracelular. Pero sí es muy importante la democratización de todo esto, ¿no? Porque nada sirve tener una técnica muy buena si no le llega a la población que potencialmente se puede beneficiar más de esto. Así es. Carlos, ¿nos presentas el diagrama que nos tienes ahí en la pantalla? Lo último, sí, nada más, hace rato comentaban que no es competencia, sino es complementariedad. Este es un diagrama que tenía un par de años, pero a mí me gusta mucho y con esto es como lo enseño, en donde recomendaciones para la evaluación inicial de la sospecha, después del examen físico, ya está el electro al nivel del eco, al nivel de la resonancia magnética, y de inmediato tenemos que ya ingresar al terreno de la cardiogenética, que ya también lo suben hasta acá. También todo paciente con miocardiopatía hipertrófica, por cuestión operativa de la familia y pronóstico, pues ya tenemos que hacer diagnóstico genético. En México vamos bastante atrasados, pero es cuestión de tiempo. Mostrarles que, bueno, el problema es que luego no hay resonancia magnética, pero todo mundo, es mucho más fácil que uno tenga una tomografía, y si hay duda del diagnóstico, aquí pasa lo mismo. Este es por tomografía, si usamos el mismo criterio de medición, esto está mal medido porque es lo mismo, esto es ventrículo derecho, y aquí en eje corto queda claro que es hasta aquí, ¿no? Entonces, otra opción, si no tiene resonancia, es pide una tomografía, está segura de que está bien medida y no hay tema de ventana. Esto está bien medido y reclasificamos de 13.5 a 10 milímetros, ¿no? Y por último, este es un casito que vimos ya también anteriormente con el doctor Erasmo, pero es un paciente que tiene alteraciones eléctricas con un eco aparentemente normal, tiene inversión de la onda T en cara anterior, una placa de tórax que es prácticamente normal, está sintomático, no tiene nada, tiene un eco que vemos aquí. Alguna persona, algún médico suspicaz le llamará la atención, pero pues la verdad es que se ve principalmente, en general, casi normal. Pero cuando le hacemos la resonancia, lo mismo. Pues lo que pasa es que no veíamos bien el ápex y tenemos ahí esta ausencia de adelgazamiento apical con una morfología bastante característica, que bueno, no llega a 15, pero no importa. Aún así tenemos una hipertrofia apical que es relativa y claramente patológica para un apex que pues mide de 3 a 5 milímetros, 6 milímetros a más, pues no puede medir 12 milímetros, no puede medir 13 milímetros. Claro, mide lo mismo que la pared lateral, probablemente tal vez. Y este paciente después es de los pocos pacientes que mandábamos a cardiogenética por uno de los colegas de cardiogenética, y bueno, es del 30% que sí tuvo una variante, pero no importa, incluso sin la variante genética, pues nosotros aquí podemos determinar que es hipertrofia patológica y que no es una hipertrofia que sí es simétrica, pero es apical y es una miocardiopatía hipertrófica. Pues excelentes casos, Carlos. Muchas gracias por presentarnos estas imágenes que creo que son muy ilustrativas de lo que el artículo nos ha enseñado. Y Erasmo, ¿qué te parece si nos das algunas conclusiones y vamos terminando? Sí, lo que podemos concluir y básicamente es para el que nos gustaría que se llevara a la gente que escuche este podcast. Es muy fácil. En tu mente hay que redefinir lo que sabemos de hipertrofia ventricular izquierda. Hay que sospechar más siempre, hay que asegurarnos de que va hacia el bien que no es una anormalidad lo que estamos viendo. Factores técnicos, medir músculos del ventrículo derecho, factores técnicos en la ecocardiografía, no ver bien el ápex en presencia de hipertrofia o de un septum sigmoideo que tiene 16, que es, no, pues un septum sigmoideo, 16 no es normal, ¿sí? No es normal. Y de igual forma, individualizar el diagnóstico de la hipertrofia concéntrica, hacer métricas lo más cercano a la
la fisionomía del paciente, sexo, talla y peso. Eso es muy importante. Hay que olvidar el 13 es normal, no, 13 no necesariamente es normal. Muy evidente en una niña de 8 años, si tiene 13, pues no es normal, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante el reestructurar nuestro pensamiento para ver con ojos de mayor sospecha los parámetros convencionales. Grosor más de 15, les recuerdo, fue descrito en los 70 con muy pocos casos, ¿sí? Y por alguna razón se fue quedando. Entonces, pensar, como dice Carlos muy bien, en utilizar la tomografía cuando no tengamos resonancia. Con la tomografía también se puede calcular el volumen extracelular, es algo complejo, pero se puede hacer. Comúnmente lo hacemos por resonancia, porque es mucho más fácil. No sé si quieras agregar algo, Carlos. No, me parece una excelente conclusión. Definitivamente estamos en unos momentos muy interesantes, imagen cardíaca, y estoy seguro que si el año que entra volvemos a tocar este tema, vamos a haber cambiado ya nuestra forma de pensar con lo que se investigue y vayamos desarrollando este año. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta plática. Creo que fue muy útil y muy, pues, bastante gráfica de la utilidad de la resonancia como método diagnóstico en la evaluación de la hipertrofia ventricular. Que no nos quedemos con un diagnóstico simple, sino que investiguemos un poco más para el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, un saludo, Carlos, hasta la Ciudad de México. Esperamos colaborar nuevamente pronto. Saludo también a la doctora Laura Victoria Torres, que coordina el capítulo de imagen cardiovascular de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y gracias por unir esfuerzos con cardiólogos para este interesante episodio en el que nos quedamos con una nueva forma de pensar y de visualizar la hipertrofia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.